Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Liz. Todo bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Ok, voy a iniciar así como les comentaba ayer, porque pues hoy hay mucho contenido por cubrir y no quiero perder tiempo. Nada más me confirman que estamos viendo pantalla, ¿sí, verdad? Sí, Liz. Gracias. Ok, voy a apagar entonces por aquí ahorita la cámara para dar inicio entonces al tema. Habíamos hablado ayer acerca de la percepción, de sensación y percepción, y habíamos visto las vías de la visión. Hoy vamos a iniciar hablando acerca de los sonidos y, pues, obviamente del sistema auditivo. En el caso de si nosotros vimos ayer que la luz es esas imágenes que nosotros vemos y la percepción del color, los sonidos son principalmente representaciones de cómo el cerebro es estimulado a partir de distintas ondas sonoras. Estas vibraciones ocurren principalmente en el tímpano, pero vamos a ver más adelante que realmente no solamente el tímpano es aquello que es estimulado, sino que incluso hay, a diferencia del ojo, hay tres componentes, por así decirlo, del oído, que es el oído externo, el medio y el interno. Pero vamos a iniciar definiendo qué es entonces un sonido. Un sonido es esa vibración que nosotros la interpretamos como un ruido. En el caso de esta vibración se compone de dos componentes, de dos elementos importantes, que es la frecuencia y la amplitud. En el caso de la frecuencia se refiere al tiempo, eso quiere decir con qué tanta frecuencia ocurre. Como por ejemplo, si ustedes piensan en el vibrador de un teléfono, ¿sí? Tiene un tono en específico que va a seguir. Bzz, 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 bzz. Ese tiempo que se tarda en establecerse, en repetirse nuevamente, es conocido como la frecuencia. Y esto es medido en algo conocido como ciclos. A su vez, la amplitud es qué tan fuerte es entonces este sonido. O sea, qué tan ruidoso puede ser entonces esta vibración. Esta vibración generalmente en el tema de amplitud tiende a medirse como tal en o lo que nosotros conocemos como el volumen, ¿sí? Hay ciertas unidades de medida estandarizadas, pero en general todos podemos entender que un volumen mayor generalmente se traslada a mayor cantidad de sonido. Y vamos a enfocarnos ahora entonces en las tres áreas, como les decía, oído medio, oído interno y oído externo. Voy a rayar un poco para que ustedes me puedan seguir. Hasta esta zona donde yo estoy haciendo esta línea hacia afuera, ese es el oído externo. Eso quiere decir, esto es lo que nosotros podemos acceder. Obviamente está conformado por la oreja y algo que conoce como el pabellón de la oreja, que es como este espacio especializado para captar el sonido que va hacia adentro. A su vez, toda esta zona de acá es conocida como el canal auditivo. Y de eso se basa principalmente entonces el oído externo. Luego el oído medio, que es este que ustedes ven alojado por acá, que es la cóclea y demás, que se ve mejor explicado en esta imagen en la parte inferior, es conocido como, bueno, en primer lugar, el tímpano, que es esta estructura, voy a borrar, esta estructura que ustedes ven por acá, que es como un receptor. Entonces, el tímpano recibe esa vibración sonora y luego hay tres huesecillos, ese es el nombre que reciben, que son conocidos como martillo, yunque y estribo, y literalmente reciben también ese nombre por la forma que tiene. Van a enviar esta información
hacia la cóclea. Esta, que es, regreso aquí a la parte superior, ¿verdad? Que es la cóclea, que es como esta figura en espiral. La cóclea es entonces una estructura formada con membranas que son membranas basilares. ¿Y a qué me refiero con membranas basilares? Que tienen como esos pequeños hoyitos al medio. Esos pequeños hoyos generalmente se traducen porque hay líquido en la cóclea. Y este líquido, entonces, las vibraciones van a hacer que el líquido, entonces, pues obviamente haga cambios, y estos cambios nosotros los conocemos como el sonido. ¿Ustedes recuerdan la famosa imagen esta de Jurassic Park, cuando el tiranosaurio aparece y que empieza, se nota un vaso con agua? ¿Recuerdan? Ahí está por ahí Nancy, sí. Entonces, ese es la función de la cóclea. Tiene líquido al interno y esto hace que el sonido vibre y eso se interprete como sonido. Y a su vez, esta información llega al oído, al elemento interno, que se ubica ya en el lóbulo temporal, hablando específicamente en el cerebro. Esto quiere decir de que hay 3 posibles lugares en los que generalmente tiende a mostrarse ciertos trastornos auditivos. Lo más probable es que estos trastornos se pueden deber, uno, al tipo de trabajo que nosotros tenemos, generalmente personas que están expuestas a sonidos altos, como lugares de construcción, fábricas, procesos de manufactura constante, son muy expuestos al ruido y generalmente tienden a mostrar dificultades en sus habilidades auditivas. O personas que desarrollan una infección tiende a percibirse posteriormente las dificultades para poder percibir sonidos. Y también se ha encontrado una asociación directa entre la utilización de cigarrillos y los trastornos auditivos. Hasta aquí, ¿estamos bien con la audición? Ok. Si están calladitos, asumo que es porque lo entendieron y no hay dudas. ¿Okay? Vamos al siguiente, que es entonces el olfato. El olfato lo voy a tener que explicar muy de cerca con el gusto, porque ambos ocurren o ambos van a pasar y uno depende del otro generalmente. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes andan con gripe y la comida no les sabe igual? Sí, Lick. Sí. Sí, ¿verdad? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos o no percibimos los olores de ciertos alimentos, generalmente no percibimos el sabor. Incluso hay la pérdida del olfato, se conoce como anosmia, y generalmente estas personas que padecen de anosmia tienden a enfermarse muy frecuentemente del estómago porque tienden a comer alimentos que están malos, porque no perciben ese sabor ni el olor. Vamos a ver por ahí que ponen el chat. Esto, sobre todo en los últimos años, ha tomado bastante importancia con el tema del COVID. Entonces, vean, en el caso del olfato, pues la nariz es el órgano receptor, y en la nariz nosotros vamos a encontrar algo que es conocido como el bulbo olfativo. En el bulbo olfativo vamos a encontrar unas células que son unas células muy parecidas a los conos y bastones que vamos a respirar. En el caso de cualquier olor, lo que nosotros percibimos son moléculas de este olor que llegan entonces a estimular estas células y luego van a transmitirlo a través de los cilios, van a transmitir esta información hacia el lóbulo temporal en el encéfalo,
donde nosotros somos capaces de percibir el olor y experimentarlo. En el caso del gusto, por eso les decía que tenemos que entender que es una combinación compleja entre lo que saboreamos y lo que olemos, porque generalmente las células receptoras del gusto se van a encontrar en las papilas gustativas en la lengua. Y cuando nosotros comemos, esas mismas sustancias químicas que estábamos hablando, que se pueden oler, en el gusto se pueden percibir, se deshacen generalmente al contacto con la saliva. En el caso de la lengua, ahí es donde tenemos todas las papilas gustativas y vamos a degradar de alguna manera todo este componente de los elementos químicos de la comida. La lengua como tal, entonces, va a transmitir esta información también hacia el lóbulo temporal, donde va a interpretarse como distintas experiencias. Ahora, salgámonos de los sentidos más tradicionales y empecemos por los sentidos sinestésicos y vestibulares. Estos, aunque no son reconocidos, al igual que la visión, el gusto, el tacto, pero sí son sumamente importantes. En el caso de los sentidos sinestésicos, hacen referencia a todo aquello relacionado con movimientos musculares, postura, tensión muscular y en articulaciones. Nosotros podemos percibir cuando un músculo se estira o se contrae. Generalmente cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, cuando nos movemos, o incluso cuando estamos sentados, tendemos a generar pues cierta contracción a nivel muscular, y esos son los sentidos sinestésicos. Los sentidos vestibulares, por otra parte, nos ayudan en la ubicación u orientación del cuerpo en el espacio. Y algo interesante de esto es que, este sentido se origina en el oído interno. ¿Ustedes les ha pasado alguna vez que cuando estaban jugando pequeños y daban vuelta, se mareaban, se caían? ¿Alguna vez se han preguntado por qué pasaba eso? Sí. ¿Y qué creen? Ay, perdón. ¿Y qué creen? ¿O usted va viajando y usted se marea en el camino? Vean, entonces, en el caso de los sentidos vestibulares, lo que ocurre es que el oído, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, son unos huesecillos. Los huesecillos, pues obviamente van a estar asociados con que son estructuras sumamente frágiles. Si nosotros exponemos el cuerpo a una rotación en su propio eje con mucha fuerza, estos huesecillos tienden a mostrar cierta alteración y por ende se pierde el equilibrio. Al igual que cuando nosotros, por ejemplo, vamos manejando o estamos haciendo un viaje y nos sentimos un poco mareados. Esto es porque la información visual que nosotros tenemos, generalmente que es muy rápida, mucha información muy rápido, tiende a movernos de nuestra sensación vestibular. Pasemos entonces ahora al siguiente punto, que son los sentidos de la piel o el tacto. En este caso hay receptores especializados en toda la piel. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo humano porque está distribuido y nos recubre pues todo el cuerpo. En el caso de la piel, pues tiene receptores específicos para 3 sensaciones cutáneas, que son la presión, la temperatura y el dolor. En el caso de la presión y la temperatura, estamos hablando presión. Voy a encender la cámara. Quiero mostrarles, o sea, cuando yo hablo de presión me refiero a esto. ¿Sí? Tengo mi mano acá y aprieto, ¿no? Entonces, eso es presión.
Y la presión se puede sentir básicamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. La temperatura, obviamente, ¿verdad? Los cambios que nosotros podemos tener en cuanto a frío o calor. Y el dolor, quiero explicarlo basado en dos teorías importantes. Uno es la teoría del control de la entrada, que es como cuando nos golpeamos, esa zona trabaja como una puerta neurológica que transmite esta información hacia el encéfalo. Esa es como la primera teoría y la teoría más aceptada, que la zona que se daña generalmente es la que envía estas señales al cerebro donde es interpretada como dolor. Y el otro es la teoría biopsicosocial, que sostiene que más bien el dolor es un componente principalmente biológico, psicológico y social. Por ejemplo, ¿usted les ha pasado que cuando ustedes están caminando y de repente se caen y se pegaron un súper bombazo, pero como iban acompañados, nada, me levanto, me río y sigo? ¿Cierto o no? ¿O soy el único? Sí, Lick. ¿Verdad? Como que el dolor desaparece por un segundo. Y Por la pena, yo creo. sí, yo creo que realmente el tema de que nos da vergüenza en conjunto con que estamos en una situación pues adversa para la persona. ¿Ok? Y con eso cerramos el tema de sensación y abrimos el tema de percepción. La percepción, entonces, lo que habíamos hablado es que vamos a descifrar patrones significativos para nosotros. Si yo les quiero hacer una pregunta, si yo les digo, ok, quiero que piensen por un segundo en lo siguiente. Quiero que piensen en un olor y traten de percibirlo. Así que los hace sentir especiales, que los hace sentir que le recuerdan a algo. ¿Qué recuerdan? ¿Qué piensan? ¿Qué olor se les viene a la mente? El café. Uy, qué rico. ¿Y qué se le viene a la mente a usted cuando piensa en café? Es que aquí en mi casa, por lo general, casi todo el tiempo están haciendo café, entonces me recuerda aquí en mi casa. Ok, perfecto. ¿Alguien más pensó en café? Yo pensé Sí, Lick. en pollo, Lick. ¿Pensó en? En un pollo, bien Pollo. asado. ¿Y en qué pensó? Mm, pues en que me lo quería ir a comer, en eso, que me dio hambre. No, pero me refiero a que literalmente, o sea, ¿qué le hizo sentir? O sea, cuando pensó en el pollo, ¿qué sintió? Como que me dio un estilo de, ¿cómo decirlo? Un poco de ansiedad en la boca, por así decirlo. Ok. Puede ser que otros cuando piensen en pollo lo aborrezcan. Pero al punto al que yo quiero llegar es que cada uno de nosotros vive las experiencias de distinta manera. Y esa es la percepción. ¿El olor del café es el mismo? Bueno, sí, quizás podemos encontrar ciertos sabores distintos, olores distintos, pero en esencia la cafeína es el supuesto químico que llega a nosotros. Pero cada uno de nosotros lo percibe de manera distinta. Hay algunas personas que piensan en café y de repente piensan en su papá, porque su papá tomaba café a cada rato. Yo cuando pienso en café, pienso en el inicio del día, energía, pienso en cómo voy a aprovechar el día de hoy. Otras personas probablemente piensan en café y piensan en qué cansado estoy y necesito el café para poder continuar. Esos patrones son únicos, son solamente para nosotros. Y cada individuo entonces interpreta esta información, lo que hablábamos antes, interpreta la sensación y la va entonces a visualizar de la manera como cada quien lo percibe.
o como cada quien lo quiere. En el caso de la percepción, abre paso entonces a una de las psicologías más, a una de las corrientes teóricas más importantes de la psicología, que es conocida como la Gestalt. Ustedes logran ver la imagen que ven, que están observando en la esquina superior izquierda. ¿Qué ven ahí? Yo miro como un jarrón, Lick, como sí, una artesanía. Una artesanía, un jarrón. Un jarrón. ¿Alguien ve algo distinto? Dos rostros. Dos rostros, Dos rostros. ¿sí, verdad? Vamos a observar. Sí. Ok. Ahora, ¿en qué se basa la psicología gestal? En que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nuestros propios procesos perceptuales van a ser distintos. Cada persona ve a partir de su propia experiencia. Cada persona organiza el mundo a partir de sus propias vivencias. Y esto es uno de los procesos importantes para entender la individualización. Para unas personas, lo que hablábamos, el café puede interpretar energía, puede interpretar otros falta de energía, otros olores pueden interpretar otras cosas. ¿Ok? Y esto nos lleva a algunos conceptos importantes que voy a tratar de explicar. Como por ejemplo, a pesar de que hay procesos de individualización, también hay ciertas cosas que son comunes para todos los seres humanos. El primero de ellos es la constancia perceptual. Por ejemplo, si yo le pregunto acá, ¿qué es esto? Hola. La puerta. Ok, ¿y este? También una puerta. ¿Y este? Es otra puerta. ¿Y este? Una puerta también. Ok, Dos, ahora, entreabiertas y cerradas algunas. ¿cómo usted llega a la conclusión que esta, la del 1, y esta, la del 4, es una puerta? Por la forma de que tiene la primera, concluyo que la número 4 también es una puerta. Ok, eso quiere decir de que a pesar de que se cambió, a pesar de que aquí está, en la 1 estaba cerrada y en la 4 completamente abierta, a pesar de esas modificaciones, entendemos que los objetos no cambian. ¿Sí? Da lo mismo que yo ponga un plato boca arriba que boca abajo. Da lo mismo, es un plato. Da lo mismo que yo coloque la laptop boca arriba o boca abajo. O que cambie, por ejemplo, que mis tenis estén boca arriba o boca abajo. Igual siguen siendo tenis. Y esa es la constancia perceptual, en la que nosotros, a pesar de que el estímulo cambie, no va, o sea, cómo se modifica esta estimulación sensorial, los objetos no cambian. Y hay tres elementos importantes de la constancia perceptual, que es el tamaño, la forma y el color. Quiere decir de que la percepción de que el objeto conserva el mismo tamaño, sin importar la distancia de la que se ve, la forma en la que nosotros entendemos que el objeto no cambia a pesar del ángulo que nosotros lo veamos, o el color, a pesar de que algunos objetos familiares pueden conservar su color a pesar de los cambios de la información sensorial, como por ejemplo el hecho de una camisa. Usted la ve de un color de repente un momento en la mañana, un momento en la tarde y un momento en la noche, pero al final es el mismo color. Lo único que está haciendo es los diferentes ápices de luz cambian esa percepción, pero el color se mantiene. También hay algunos otros elementos importantes que vale la pena resaltar, como por ejemplo la percepción de movimiento. No sé si alguna vez han pensado de que algo se está moviendo cerca de su espacio, y ayer lo que decía Eduardo, que él trabaja en el hospital, decía, hay personas que dicen que ven
sombras que se mueven, o que se mueve algo, o que hay algo al fondo que se está moviendo. Y esto se puede entender como la percepción de movimiento, porque nosotros, recordemos que la visión es un sentido que depende mucho de los ojos principalmente, pero también de ciertos músculos alrededor de la cara. E incluso en el caso del ojo, no lo vimos tan a fondo porque no era tan relevante, pero hay 4 músculos que sostienen el ojo que van a permitir esos movimientos, como el movimiento sacádico o los movimientos perpendiculares, verticales y horizontales. Este movimiento aparente puede ser porque probablemente estemos o percibamos que un objeto cambia o se mueve, o por ejemplo porque hay ciertas imágenes estáticas que pueden cambiar. Eso es conocido como el movimiento estroboscópico. No sé si alguna vez han visto en Facebook, y esto la verdad que solo ahí lo he visto, que hay personas que dibujan libretas enteras de un cómic en específico. El que he visto con más frecuencia es el de Goku. Y entonces, por ponerle un ejemplo, siendo la cámara de nuevo para poder mostrarse. Entonces, por ejemplo, tienen, si lo ven, sí, ahí está. Por ejemplo, ustedes observan que este es un post-its. Entonces, cuando la persona hace estos dibujos, ¿sí? Hace estos dibujos, generalmente entonces empieza a dibujar en las partes. Y lo que va haciendo es que le va haciendo este movimiento. Y usted percibe movimiento. ¿Cierto? ¿Alguna vez han visto como esas historietas? Eso es conocido como el movimiento estroboscópico. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí. Perfecto. Ok. Vamos avanzando para poder ejemplificarlas algunas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en el caso de la figura A, la figura B, son elementos de percepción en términos de que guardan el mismo tamaño, ¿sí? Y esto es muy notorio. Pero, por ejemplo, quiero que vean la figura C. Ustedes dirían que en la figura C, las escaleras van subiendo o van bajando. Yo diría que van subiendo, Lick, ¿Y van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? de izquierda a derecha. Ok. Ahora, la siguiente, figura D. ¿Ustedes dirían que el círculo del medio es más pequeño o más grande? Se los señalo. Dirían que este es más grande o más pequeño que este. Yo los miro del mismo tamaño, Igual. pero se podría percibir que el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha. ¿Por qué? Porque los que están por fuera de la izquierda son más pequeños también. Ok. ¿Alguien más? Incluso en el Sí, caso el de la nuestro. izquierda, ¿El de la izquierda qué? el de la izquierda se ven más pequeños y el del centro es más grande que el de la derecha. Ok. Y esta percepción se debe a que en el caso de esta primera figura, pues los círculos alrededor son más pequeños. Y al ser más pequeños, entonces este da la percepción que es más grande. Lo opuesto es cierto también. El hecho de que los círculos alrededor sean aquí más grandes hace que este en específico se vea más pequeño. Ocurre lo mismo con el ejemplo E. El tamaño es exactamente el mismo, la línea. La única diferencia es la dirección en la que nosotros estamos observando las flechas. Unas están de manera interna y otras están de manera externa. Y lo último, ¿ustedes dirían que este es más grande, es más pequeño que este? ¿Sí o no? Sí, ese sí se ve que el de atrás es más grande que el que está más cerca. Ok. ¿Alguien más?
No. Pero ¿saben qué? Es el mismo tamaño. Es exactamente el mismo tamaño. Se los compruebo. A ver, Ok. Lo tenemos por ahí. Y yo voy a seleccionar esto y lo voy a copiar. Vean, no lo he tocado ni nada. curioso. ¿Por qué creen que es el mismo tamaño? Pero se percibe de manera distinta. Perspectiva. Ah, pero aparte de la perspectiva, ¿qué creen que hace diferente? Las líneas. Las líneas, ¿qué más? Vamos por partes. En primer lugar, en la posición de la figura. En el caso nuestro, pues nos encontramos que la figura que nosotros tenemos al frente generalmente tiende a ser percibida como más pequeña que esta que ustedes ven acá. Eso es en tema de posición. En segundo lugar es el papel que juega las líneas que ustedes ven por ahí. Esas líneas se podría percibir como que la parte más alta, ¿cierto? Que sería como esto, sería el techo, ¿no? Y esto, que ya es un poquito más recto, este sería el piso, ¿cierto? ¿Lo observan? Entonces nos da la percepción de eso porque el muñequito de atrás pareciera que está tocando el techo, ¿cierto? Por Sí, eso sí. nos parece mucho más grande. Entonces, es un tema de percepción del lugar donde está el muñequito, cómo juegan las líneas y un último factor que es el sombreado. En el caso del sombreado que ustedes observan por acá, es un sombreado negro alrededor de toda la figura, como que pareciera que entonces ocupa más espacio. O sea que esto negro que está marcado es algo pequeñito que le sobra entonces en ese espacio que viene corriendo. Y esta figura pues no tiene ningún sombreado. Así que para tratar de resumir el tema de la percepción, tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos a interpretar dicha información. Y voy a regresar a esto. ¿Cuáles son entonces o qué puede o por qué cambia entonces la percepción de un individuo a otro? Y tenemos que entender que hay dos aspectos importantes, un elemento individual y un elemento social. En el caso de las diferencias individuales, por ejemplo, a algunos de ustedes les llamó la atención esta imagen y pues hicieron como sus cálculos, vieron más o menos. Y eso tiene que ver con la motivación que ustedes tienen para poder apropiarse de una situación. O, por ejemplo, puede ser que a usted simplemente no le importaba y no le prestó atención. Y eso también está bien. Los valores, por ejemplo, con los cuales nosotros podemos observar esta información, cuáles son las expectativas que nosotros brindamos a partir de esto, los estilos cognitivos, como por ejemplo hay personas que son a lo que hablábamos ayer, que hay personas que son muy lógicas y que tratan de explicar todos los acontecimientos bajo la luz científica. En el caso también la experiencia y la cultura tiene que ver mucho con cómo percibimos ciertos objetos o ciertas experiencias y también la personalidad, rasgos como paciencia, introversión, extroversión, eh, eh, frustración, entre otras cosas, van a hacer que obviamente la experiencia del observador pues pueda cambiar. Y con esto terminamos porque quiero hacerles una pregunta. ¿Se mueven o no se mueven las imágenes? ¿Qué opinan? Sí se mueve. Sí se Sí, mueven. ¿Se mueven? Ok, pero ahora quiero que ustedes se enfoquen en una en específico. No las vean todas a la vez. Enfóquense en una.
¿Qué pasa con esa una? Está estática. ¿Perdón? No se mueve. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué opinan? Es que supongo que en realidad no se está moviendo, sino que cuando nosotros, o sea, nosotros creemos que se mueve y cuando ponemos fija la mirada en uno, se detiene por la razón que no se está moviendo. Exactamente. Entonces, lo importante, lo que les decía era que lo que nosotros percibimos va a ser interpretado y debe de ser interpretado bajo distintas líneas como las que acabamos de ver. La experiencia, entre otras cosas. ¿Ok? Y con eso entonces cierro la presentación de hoy y quiero preguntarles si tienen dudas, preguntas, consultas sobre este tema. Por mi parte, no, Lick. Perfecto, gracias, Isaac. Les voy a pedir también que vayan tomando la lista y que vayan encendiendo entonces sus cámaras para cerrar la clase de hoy. Ok. En cuanto a la clase de hoy, bueno, Franklin, ya recibí su correo electrónico, entonces ya anoté a las personas que van a llegar a las 7 y las personas que van a llegar a las 4 de la tarde. El aula, muchachos, el aula, la jefa de la carrera, que es la encargada de este tema de los espacios, no me pudo decir con exactitud cuál es el aula que vamos a trabajar. Entonces, yo necesito que el día martes y en el transcurso de esta semana le envíe un correo electrónico, entonces espero que me responda en estos días para que podamos entender dónde va a ser el aula. ¿Ok? Yo se lo voy a hacer saber lo más rápido posible. ¿Ok? Lick, ¿puedo hacer una una pregunta. sugerencia? ¿Sí, Eduardo? No, con respecto a los temas del examen, más que todo para estudio, va a ser lo que hemos visto en la clase. Exactamente. Ok, solamente eso, ¿verdad? Gracias. No sé qué más. No, medio escuché como dos voces, pero no estaba seguro. Yo logré visualizar a Eduardo, pero no sé si era. Yo Lick, que Franklin, le decía que le puedo dar una sugerencia. adelante. Bueno, no sé todos cómo manejan lo del correo, ¿verdad? Puedo darle mi número. Usted me escribe a mí un mensaje privado y me dice, el aula va a ser tal, y yo se los reenvío a ellos en el grupo de Ok. WhatsApp. Perfecto. Hagamos así. Se lo estoy colocando ahorita en el chat aquí de la clase, Ok. y así usted me escribe y yo le digo, y yo les paso el mensaje a los compañeros. Perfecto. Gracias, Franklin. Ok. Entonces, así quedamos. Vayan avanzando, sobre todo con el tema de estudiar. Y acuérdense que también tienen una tarea para el día sábado. Entonces, para que conste que se entregaba la semana anterior, pero les di una semana más para que pudieran trabajar, pero para que no se duerman en este sentido. Y nos vemos entonces el día martes presencial. Nada más quedó pendiente por ahí de comunicarles con Franklin el aula para el día martes. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Feliz inicio de vacaciones. Pórtense bien, manténganse saludables y nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, Lick.